Bien, vamos a empezar. Este ejercicio lo vamos a resolver en este caso por divisor de tensión. También se puede resolver por divisor de corriente, no es necesario. ¿Qué dice el divisor de voltaje? El divisor de voltaje nos indica que tiene que haber un voltaje de entrada y dos resistencias en serie para que puedas aplicar una de estas dos fórmulas. Y dice, ¿no? Si yo necesito hallar el voltaje en B1, que está marcado acá, va a ser igual al voltaje de entrada, que sería B, por la resistencia donde necesito hallar, dividido entre la suma de ambas. ¿Ya? A diferencia con el anterior ejercicio, lo que va a variar es la posición de las resistencias en la fórmula. Empezamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya hemos indicado, este es nuestro ejercicio. El primer detalle que observamos es que la fuente acá está de manera invertida. Entonces, para manejar el concepto anterior, que es lo mismo, ¿no? Lo vamos a invertir para indicar que nuestra corriente está subiendo. Y si yo quiero invertir una fuente, lo único que tengo que hacer es cambiar de signo, ¿no? Entonces, está subiendo. La corriente se divide en dos, en I2 y I3. Ya I2 continúa, se divide en I4 y I5. ¿Qué ha pasado con el dibujo? Lo único que se ha hecho es lo siguiente. Este nodo que vemos en la parte izquierda se ha abierto. Vemos que la resistencia de 1 y la resistencia de 2K se ha abierto. Y el nodo de acá arriba también se ha abierto en la parte superior. Entonces, para tener una mejor lectura del dibujo. Empezamos con el método de reducción. Lo que vamos a hacer es empezar a simplificar. Empezamos a simplificar. Lo primero que podemos observar acá, tenemos dos resistencias en paralelo. Aplicamos lo que es el concepto de paralelo, que dice, abro paréntesis, 2.2 inverso más 3.3 inverso, cierro paréntesis y todo esto inverso. Entonces, el equivalente de estas dos va a ser 1.32. .32K, ¿no? Entonces este ya no me sirve. Ya, nuevamente que la corriente ha desaparecido. Complemento el circuito. De igual manera, complemento el circuito en la parte de abajo. Ya, entonces, estas dos se han vuelto en una sola por el concepto de paralelo, y I4 y I5 también se han sumado y se ha hecho exclusivamente I2. ¿Ya? Acá viene un concepto bien importante. Si yo agarro y separo, yo ya tengo el voltaje, acá porque la fuente está en paralelo con esta resistencia. Entonces, el voltaje acá va a ser menos 1 voltio, ¿ya? Entonces, si recuerdo el concepto de lo que es el divisor de voltaje, tengo un voltaje en estas dos terminales, el cual se divide en dos resistencias en serie, que sería B1 y B2. Entonces voy a mi ejercicio y digo, ¿no? Lo mismo, tengo un voltaje que está entre estos dos puntos, ¿ya? Y se divide en dos resistencias, ¿ya? Entonces aquí sí puedo aplicar el divisor de tensión. Agarro la fórmula. ¿Ya? Y para que me ayude un poquito, lo que voy a hacer es voy a indicar que este voltaje le voy a llamar
B1 y a este voltaje de aquí abajo le voy a llamar B2 para que me ayude a trabajar. Entonces ya tengo mi divisor de menos 1 voltio, se divide en dos, en B1 y B2, que es el concepto de serie. Entonces, si yo quiero hallar B1, que está en la parte de arriba, entonces tengo que decir, ¿cuál es el voltaje que entra? Siempre va a ser menos 1 voltio. Menos 1 voltio multiplicado por la resistencia en donde quiero determinar el voltaje, que sería de 1K. Dividido entre la suma de ambas. Lo voy a sumar directamente porque es una suma sencilla, que sería 2.32. Perdón, 2.32 K, no me olvidaré del K. Y este valor nos va a salir, volvemos a la calculadora, 1,32, hemos dicho que más 1, nos ha salido 2.32. Ya, 2,32 y esto nos va a salir 0,43 voltios. Entonces esto me sale menos 43 voltios. Ya, lo mismo voy a hacer para la parte de abajo. Ahora lo que necesito es hallar B2. Para hallar B2, ya, necesito saber, el voltaje de entrada no va a cambiar, que es menos 1 voltio, según la fórmula. El que nos va a cambiar es, yo necesito hallar ahora en B2. Entonces, este valor de aquí arriba va a ser 1,32. Esa sería la única variante con la fórmula de arriba. ¿Ya? Este va a ser el valor de B2. Y voy a dividir 1,32 entre 2.32. Tengo 1,32 dividido entre 2.32. 0,57. Este valor me sale menos 0,57. Ya tengo los dos voltajes. Tengo el voltaje de B2 y tengo el voltaje de B1. Volvemos. ¿De dónde ha salido esta resistencia de 1.32? De un paralelo de estas dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje en esta resistencia y en esta resistencia va a ser B2. ¿Ya? Entonces, ya con estos valores puedo determinar lo que son las corrientes. Entonces, la corriente de esto va a ser por la ley de Ohm, que es voltaje por la corriente, ¿no? Lo que estaría despejando sería voltaje B2, la corriente I5 va a ser igual al voltaje B2 dividido entre la resistencia, quiero hallar de I5, 3.3K. Reemplazando valores, tengo el voltaje B2, que es menos 0,57.
Y eso lo voy a dividir entre 3.3. Y esto me da un resultado de 0,57 dividido entre 3.3. 0,17 miliamperios. Ya tengo la corriente I5. Entonces lo mismo voy a hacer para la corriente acá estaba mi corriente I4, ¿no? La corriente I4, B2 está y 2.2. Entonces acá pongo la corriente 4. El B2 no va a cambiar. La resistencia con la que estoy trabajando es en la 2.2. El voltaje no cambia. Esto sería 2.2. Agarramos la calculadora. 0,57 dividido entre 2.2. Entonces, nuestra corriente nos sale menos 0,26. miliamperios. Un detalle que tenemos que aclarar, que este es negativo. Y este también es negativo. Que se nos estaba yendo, ¿no? Por el voltaje B2. Ya tengo las dos corrientes, I4 y I5. También tengo el voltaje B1, que no mencioné hace rato. El voltaje B1 es el que pasa por esa corriente. Entonces, nuevamente, ¿qué corriente es? I2. El voltaje B1 va a ser igual a la corriente I2, la corriente I1 dividido entre, que sería un K. Un K. El voltaje B1 sería menos 0,43. Este es el valor de 1K. Y esto va a ser 0,43 miliamperios. Ya tengo la corriente I2. Ya, y por último, voy a determinar la corriente I3. Eso lo podía haber iniciado desde el principio. La corriente I3 va a ser igual al voltaje que está. El voltaje de acá es menos 1 voltio. Dividido entre la resistencia de un K, que está acá. Esto va a ser a menos 1. Menos 1 miliamperio. Entonces acá terminaría las dos corrientes. Lo que tenemos que aclarar en este ejercicio, como siempre, es que solo se aplica el divisor de tensión cuando hay dos corrientes o dos voltajes o dos resistencias en serie. ¿Ya? Entonces acá tengo un voltaje. En este ejercicio nos ha resultado sumamente sencillo con un divisor de tensión y también se lo podría haber aplicado con un divisor de corriente.